8. Vamos a leer desde el verso 30 al 31. Amén. Mientras ahí abres tu Biblia. Y podemos compartir también con aquellos que no tienen Biblia, por favor, podamos sentarnos a su lado. También hay Biblias abajo, si no me equivoco, podamos también traerlas para que podamos todos compartir. Amén. Proverbios capítulo 8, verso 30 al 31. Quiero leerlo yo en dos versiones. Amén. Amén. Damos la bienvenida también a todos aquellos que nos están viendo también tras la pantalla. Amén. A través de también de plataformas. Que el Señor te bendiga mucho. Amén. Has escogido la buena parte. Y qué lindo que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Proverbios 8:30. Dice así la palabra de Dios. Con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, hoy queremos, Señor mi Dios, pedir la guía de tu Espíritu Santo, Señor, porque, Señor, así como dijiste, Señor, a Moisés, tú eres quien da la boca al hombre, Señor, porque eres tú quien habla, Señor, a través de ellos, Señor. Y hoy queremos, Señor mi Dios, pedirte, Dios, que tú, mi Dios, me ayudes a poder, Señor, exponer fielmente tu palabra, y que hoy, Señor, haya palabras, Señor, para cada vida que está presente, y aun de aquellos que van a escuchar el mensaje en la posteridad, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, que podamos recibir también tu palabra con mansedumbre, Señor, que hoy puedes salvar nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí está hablando sobre la sabiduría, pero es una sabiduría personificada. Sabemos que la sabiduría es Cristo. Amén. Bien lo decía Judas, aquel sabio Dios. Amén. Refiriéndose al Señor. Y en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, era la arquitecta a su lado, está hablando de la sabiduría. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó cuando me alegré con la familia humana. No nos olvidemos que en tiempo de Génesis, amén, y por qué el Señor también puso esto en el corazón, no olvidemos que estamos entrando a un nuevo año, amén, próximamente ya estamos entrando a un nuevo año, aún como iglesia, después de salir también de estos 10 años de aniversario, amén, de poder cerrar un ciclo, de cumplir el Señor su propósito, la totalidad en estos 10 años, estamos volviendo a empezar, amén, como bien lo decía nuestro hermano Lucio en los tiempos de ayuno que hemos tenido esta semana, amén, es como un reinicio, amén, volver a empezar. Y el Señor me llevaba a Génesis, y te animo a que puedas leer, aunque los primeros 3 capítulos, amén, del libro de Génesis, porque en esos 3 capítulos de Génesis, mientras leía, veía en el Espíritu como un resumen de toda la obra del Señor Jesús en aquella cruz. Se ve todo un resumen, aún lo que nuestra hermana Nelly también hoy día leía en el tiempo de diezmos y ofrendas, amén, de andar como hijos de luz, amén. Pero aquí está hablando el Señor Jesús, amén, la palabra de Dios, haciendo mención que yo me deleitaba, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y en Génesis, acuérdate cuando el Señor mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, amén. Habla ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque mismo el Espíritu Santo dice, estaba paseándose sobre la faz de las aguas, amén, cuando todo estaba, dice, desordenado y vacío. Y como un ejemplo análogo podemos ver la creación de los 7 días en la creación que Dios hace también en nosotros, amén, porque vamos a ir viendo más adelante, pero no, me voy a ir adelantando un poquito, cuando el Señor mismo dijo que 3 días se dedicó el Señor en separar, amén, separar dice ahí la luz de las tinieblas, separar la noche del día. 3 días se encargó el Señor de separar todo ello, y esa palabra separar es una palabra hebrea que es badal, es decir, hacer notorio, que se note esa separación, amén, y eso lo vamos a notar aquí un poco. ¿Por qué?
porque aún en nuestra misma vida, que también estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo se paseaba. ¿Para qué? Para poder también resplandecer su luz, amén, y para que diga el Señor, hágase la luz y se haga en nuestras vidas, amén. En algún tiempo ya hemos visto todo este proceso de la creación de los 7 días, refiriéndonos también a la nueva creación, el hombre nuevo que es Cristo en nosotros, amén. Aún acuérdate cuando dice Filipenses 1:6, que la obra que empezó el Señor en nuestras vidas será fiel en perfeccionarlo hasta su venida, amén, porque así el Señor, cuando cumple todo el propósito, se goza, amén. Entonces, aquí me llamó mucho la atención en este pasaje cuando dice, era yo su delicia de día en día, es decir, Cristo era la delicia del Padre, amén, cuando estaba creando, como también nosotros somos la delicia de Cristo, es decir, algunas veces escuchamos, ¿no?, que Dios no ama al ser humano, que Dios los aborrece. Claro, sí, bien lo dice la palabra, amén. Dios ahí dice, se contiende con aquel que también hace iniquidad. Pero no nos olvidemos la obra de Cristo en la cruz, que Dios Padre nos ve a través de Jesucristo, amén. Y aquí vamos entendiendo esto, amén. Y dice ahí, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por ejemplo, si me acompañas rápidamente a 1 Corintios 11:7, rápidamente, solamente para extraer un principio de acá, de este pasaje, 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Mira, escucha bien cómo se refiere al hombre. Pues él es imagen y gloria de Dios. Acuérdate que en el Salmo 8, refiriéndose obviamente a Cristo, como dice también el libro de Hebreos capítulo 2, haciendo mención al hombre, dice que lo hiciste poco menor que a los ángeles, amén, y le diste señorío. Eso también le dio Dios a Adán. Y nos vamos a ir al principio. Y yo preguntaba, Señor, ¿también existía tabernáculo como lo estamos viendo en este tiempo? ¿Existía tabernáculo también en el principio? Claro que sí. Dios me hizo ver cuando el Señor mismo a Adán le dice, tú pones los nombres a todos los animales. Y dice, Adán puso los nombres a todos los animales y como son sus nombres, así lo fue. Porque Dios le dio un sacerdocio también al hombre para que pueda labrar y cuidar también ahí el Edén. Vamos con esa introducción a Génesis capítulo 2. Como te dije, te animo a que leas desde los 3 primeros capítulos de este libro. Amén. Amén. Génesis capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice la palabra de Dios, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y luego continúa cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y de la costilla, dice, cierra bien esa cirugía, Dios, y crea, dice ahí, a la mujer. Amén. Vamos a detenernos cuando Dios crea todo y después dice que pone al hombre en el huerto, en un huerto, dice ahí, en Edén.
esa palabra Edén es la palabra delicia. Amén. Y lo que hoy vamos a ver es mi lugar de delicia. Es lo que el Señor también mostró en el corazón y quiero que prestemos atención. Amén. Leíamos el Salmo 37:4 al empezar la reunión y dice la palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa palabra delicia tiene mucho significado para lo que vamos a ver hoy. Esa palabra dijimos, es la palabra delicia, y esa palabra delicia, amén, es agrado, placer, satisfacción, amén. Es decir, que en el Edén era un tiempo de placer, era un momento donde no había pecado y donde no había muerte, amén. Di conmigo, en el Edén no había pecado y no había muerte. Y grábate esa frase y me haces recuerdo más adelante, amén. No había pecado, no había muerte, porque la relación que tenía Dios con el hombre era libre, es decir, era sincera, es decir, no había ni un obstáculo. Dice que ahí se paseaba el Señor en el Edén y hablaba con el hombre. Por eso que cuando pecó se escondieron, ¿verdad? Se escondieron y Dios mismo le dice: ¿por qué te escondes? Ay, es que tuve miedo y porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí pues ya viene también las acusaciones: la mujer que me diste. La mujer le culpa a la serpiente y es típico de nosotros también, ¿no? Culpamos a todos y no nos hacemos responsables de nuestros actos. Bueno, como un paréntesis, amén. Pero vamos a notar esto. Cuando en Proverbios 8 dice que Cristo, decía: yo era la delicia para Él, habla del Padre, yo era la delicia para Él. Y yo me deleitaba, ¿sí?, con la humanidad. Es decir, que el hombre, hemos dicho, es la imagen y la gloria, amén, de Dios. Es decir, que tanta importancia ha tenido Dios para con el hombre, que tú y yo somos importantes para Dios. Si alguien te dice lo contrario, está errado. Tú y yo somos importantes para Dios. Por eso Jesús vino. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ir paso a paso. Quizá este tema es sencillo, pero déjame decirte que por uno, amén, el Señor quiere también compartir contigo esta palabra, amén. Entonces esa palabra Edén es deleite, delicia. Y es interesante que la palabra Adán también viene de un verbo que significa deleitarse. Es decir, que el hombre podía deleitarse en su relación con Dios. La relación que tenía el hombre con Dios era una relación de deleite. Dijimos, había un tabernáculo en el Edén, porque Dios quería tener comunión con sus hijos, amén, y que nosotros le deseáremos a Él también, porque después el Señor dice: lo hace labrar al hombre para Dios. En un principio no le hizo labrar, porque la obra de salvación solamente es netamente de Dios, no es por obras, amén, pero después ahí hace mención también a que nosotros andemos responsablemente en este camino de la salvación, amén, es otro tema, ¿ok? Entonces, esa tierra de Edén era tierra deseable. Amén. Di conmigo, tierra deseable. Ahora di conmigo, la familia que tengo es tierra deseable. Amén. Ahora dile, donde estoy es tierra deseable. Donde Dios me puso es tierra deseable. Yo soy tierra deseable para Dios. Y quiero que vayamos solamente a unos cuantos pasajes, amén, para aplicar este mensaje. Vamos al Salmo 106. ¿Por qué nosotros, cuando ahora entendemos que el Señor vino, y vamos a explicarlo esto más adelante, cuando el Señor vino, murió en aquella cruz como sacrificio, como el Cordero perfecto, amén, que quita el pecado del mundo, y ahora tenemos una comunión deseable para con Dios, porque Dios, cuando Adán y Eva pecó, ¿sí?, los expulsó del Edén, les dio, dice ahí, vestido de pieles y los expulsó del Edén. Puso querubines ahí con una espada para que nadie entre y nadie pueda tocar el árbol de la vida, amén, porque Dios mismo dijo: wow, si esto hicieron, cuidado que el hombre ahora quiera extender su mano al árbol de la vida, amén, y eso tiene mucha enseñanza, igual puedas leerlo.
Y me llamaba mucho la atención que esos mismos querubines que también cuidaban ahí el Edén, también estaban cuidando el arca de la alianza, del pacto, ¿no? Acuérdate que todo este tiempo estamos viendo, amén, este diseño, amén, el diseño del tabernáculo, ese es el arca de la alianza, esos son los querubines, que dice el libro de Hebreos, hay mucho que decir, pero todavía no lo vamos a decir, dice el escritor de Hebreos, amén. Y dentro del arca de la alianza sabemos que estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, amén. Pero cuando el Señor vino en propiciación por nuestros pecados, porque esa tabla era el propiciatorio, ahí se derramaba la sangre, amén, que Dios perdonaba, porque Dios siempre quería tener una comunión con Dios, Dios quería tener una comunión con el hombre, amén, y por eso que se valía de puros sacrificios, pero eso no agradaba a Dios, eso solo aplacaba la ira, por eso dice el libro de Hebreos, lo vamos a leer más adelante. Pero cuando ya Cristo vino y quitó el pecado del mundo, destruyó el pecado y la muerte, dijimos que en el Edén no había pecado y no había muerte. Cuando Cristo ya nos salva, ya no hay pecado y ya no hay muerte. En el sentido, tenemos la naturaleza caída de pecado, amén, hasta que Cristo venga y este cuerpo sea revestido y sea como el de Cristo, amén. Pero el pecado que nos separaba de Dios ya no hay. Es decir, que estamos en una tierra deseable donde podemos deleitarnos en Dios, estar en comunión con Dios sin que nada nos impida. Pero somos nosotros, como Adán y Eva, engañados por nuestros propios sentidos, porque Eva no sabía que la serpiente era Satanás, porque ahí no había pecado. Pero dice, la serpiente me engañó. ¿Y qué le dijo Dios a Eva? Por cuanto obedeciste a tu mujer. Amén. No le veas a la mujer de tu lado, sí, porque a veces obedecemos más a la esposa que a Dios. Discúlpenme, pero a veces agradamos más a la mujer o al varón que agradar a Dios. Otro tema. Pero Dios le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Y bueno, ahí también le da también la sentencia a la serpiente y la enemistad que iba a haber entre la serpiente y la mujer. Pero quiero que vayamos a estos pasajes para que notemos cómo el pueblo de Dios, la tierra deseable que Dios quería una y otra vez reconciliar, ¿sí?, esa relación con el hombre, y no se podía, en el Antiguo Testamento te estoy hablando, porque todo era deseable, quería Dios que sea deseable para el hombre, y es como hoy nos va a hablar el Señor. Salmo 106, verso 24. Corramos. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Mira, ¿cómo alguien puede aborrecer lo que es deseable? ¿Cómo alguien puede aborrecer el camino que te está ofreciendo Dios, que es el mejor y el único? ¿Cómo puedes aborrecer? En este pasaje, en el contexto, está hablando cuando ya Israel había llegado a la tierra prometida y el pueblo de Israel se negó a creer que el Señor iba a derrotar a esos habitantes. Solamente Josué y Caleb fueron aquellos que dijeron no, sí, la fe no niega la realidad, hay gigantes, sí, hay muchos gigantes, etcétera, etcétera, pero ¿quién está con nosotros? Amén. Y ellos por eso aborrecieron esa tierra deseable y por eso que Dios los sentenció para que puedan deambular 40 años en el desierto, ¿no? Y qué triste que también hay Josué y Caleb tuvieron que también asumir esas consecuencias, pero ellos entraron a la tierra prometida, pero aquellos otros que fueron sembrados por cizaña y por levadura, no entraron ya a la tierra prometida, porque continuaron en su estilo de vida rebelde. Vamos al libro de Jeremías 3:19, por favor, y vayamos comparando todos estos pasajes para que comprendamos. Jeremías 3:19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Es decir, que aquí Dios quería, primero que estaba viendo el comportamiento infiel y adúltero de Israel, y eso fue un impedimento para que Dios los bendiga con todas las naciones, es decir, la rica heredad de las naciones, porque Dios ansiaba hacer eso. Es decir, dar también las otras naciones para que sea deseable para ellos. Vamos a Malaquías 3:12. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:12.
En el contexto, lo puedes ver ahí, ¿verdad? Cuando el Señor dice, no, ustedes me han robado, y los otros ¿qué se dice? Sinvergüenzas decían, no, ¿en qué te hemos robado? ¿No? Y ahí el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas, y también más atrás le dice, no, ustedes piensan que están ofreciendo lo mejor, pero me están ofreciendo tuertos, cojos, ovejitas, sacrificios. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Y es como una llamada de atención para nuestras vidas, amén. Todo lo que hacemos debemos darle gloria al nombre de Dios. Y si le damos gloria al nombre de Dios, ¿cómo está nuestro corazón? Amén. ¿Cómo están nuestras vidas? Amén. Malaquías 3:12. Discúlpeme si muchas veces la palabra de Dios llega a ser muy dura. Amén. Pero este tiempo el Señor mostraba a Jeremías, por ejemplo, que él mismo decía, Señor, 40 años que sigo predicando, digo palabras de advertencia, de violencia y de destrucción, y me odia la gente. Pero todavía hay algo que arde en mis huesos que yo no puedo dejar de decir lo que tú me has dicho. Yo tengo que seguir, me es impuesta necesidad. Amén. Hay algo en mis huesos que yo tengo que seguir, aunque no se arrepienta este pueblo rebelde, igual debo seguir predicando. Amén. Por eso que Santiago dice, reciban la palabra con mansedumbre. Amén. La cual puede salvar nuestras almas. Cuando hay humildad en tu corazón, vas a recibir la reprensión, vas a recibir la exhortación, porque es por tu bien. Porque un padre dice ahí, a quien ama, lo corrige. Amén. Malaquías, amén, solo un amén. Amén. Malaquías 3:12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En el contexto, como te digo, léelo, el famoso pasaje de Malaquías 3:10. Pero ahí está haciendo mención a la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, las demás naciones verán que somos nosotros tierra deseable. Amén. Los demás fijarán sus ojos y dirán, wow, aquí hay algo en este varón, hay algo en esta mujer, ¿sí? Porque es tierra deseable cuando nosotros andamos en obediencia. Pero bueno, ahí en el contexto vemos a un pueblo avaro, a un pueblo codicioso, a un pueblo tacaño que no quería cumplir también sus responsabilidades para con Dios. Bueno, es otro tema, amén. Es el tema Malaquías 3:12. Vamos al Salmo 1:2, amén. Salmo 1:2. Y poco a poco vayamos nosotros preguntándonos, amén, ¿qué es lo que es deseable para mí? ¿Qué es delicia para mí? Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios, aquel varón, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice ahí la palabra, sino dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué y en quién está tu delicia? ¿Meditas en la palabra de Dios día y noche? Si no lo haces, entonces tu delicia no está en Dios, no está en Cristo, no está en la palabra de Dios. Tu delicia está en las otras cosas, en los hobbies, en el deporte. Tu delicia está en las cosas carnales, pero no está en el Señor. Si tú te deleitaras en el Señor, porque una delicia, hermanos, es servir a Dios. Es deleite poder alabar al Señor, limpiar el salón, armar las sillas, preparar el sonido, limpiar y no solamente venir, es una delicia, amados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es deleite cuando servimos al Señor. Pero cuando no hay ese deleite, tu deleite está en otras cosas y no está en Cristo. Amén. Y esto es una llamada de atención y corrección para que también nosotros podamos alinearnos. Salmo 16:11. Salmo 16:11. Dice la palabra, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Amén. Acuérdate en Adán y Eva, en su presencia, la misma presencia de Dios que estaba ahí en el huerto. Amén. Había gozo, había deleite, había delicia. Y dice ahí, delicias a tu diestra para siempre. Y vamos a ir un poquito ya agarrando aquí el mensaje, ¿ok? Esas delicias, dice, el placer que comenzó en esta vida va a continuar aún en la venidera. Amén. Porque esto no acaba acá, mis hermanos. Todavía hay un gozo que vamos a tener eterno allá en los cielos. Salmo 36, 7-9. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa,
y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Quiero leértelo en esta versión, por favor, para poder enriquecer el mensaje. Dice la palabra: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentarás con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Mira qué hermoso este pasaje, amén. Tú eres la luz con la que vemos. En el Salmo 119, verso 24, y en todo este salmo, que es el más extenso de la Biblia, mucho se menciona delicia en tu ley, delicia en tus mandamientos. Es decir, me deleito en tus mandamientos. Hay deleite en poder obedecerte. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos realmente podemos decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado? Yo creo que todo aquel que realmente se deleita en el Señor, le encuentra deleite en hacer la voluntad de Dios. No pone una excusa, no pone un pretexto, no pone trabas, sino quiere, anhela hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es su deleite, porque la palabra de Dios es su deleite. Si no lo es, pues otra cosa lo está siendo. Isaías 58:13. Todo lo que el Señor quería para el hombre era poder restaurar, como en el Edén, esa relación. Pues vamos a ir ahí a un libro profético más adelante en Joel. Isaías 58:13. Isaías 58:13. Aquí está hablando del día de reposo, y te animo a que lo leas para que comprendas en el espíritu y no en la letra lo que es el verdadero reposo. Amén. No es guardar un día, es hacer la voluntad de Dios todos los días. Por eso, si entendiéramos que Cristo vino a restaurar todo, entenderíamos todo, toda la palabra. Isaías 58:13 dice la palabra: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, si tú te retrajeres de no caminar en tus propios caminos, sino de andar en mi voluntad, eso es el andar en el reposo de Dios, andar en la voluntad de Dios todos los días, amén, porque el Señor no descansa, Él trabaja, y el Señor mismo dijo: mi Padre trabaja, yo aún trabajo, amén. Imagínate si el Señor no trabajara y lo apagara el sol, ¿qué sería en este tiempo de nuestras vidas? Imagínate, amén. Pero ahí si te deleitaras en hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ahí dice: entonces te deleitarás en Jehová. Hay promesas de bendición también para aquellos que obedecen y hacen la voluntad de Dios. Amén. El que desea hacer la voluntad de Dios. El libro de Segunda de Pedro, vamos al Nuevo Testamento. Aquí está contrastando a los falsos maestros, falsos y faltos de entendimiento. Segunda de Pedro 2:13. Y aquí vamos nosotros ya examinándonos a cada uno. Examinémonos dónde está nuestra delicia. Segunda de Pedro 2:13 dice la palabra: recibiendo, leamos desde el 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, esos son los falsos maestros, son animales porque se comportan como animales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Miran, ahí estaban entre los cristianos en ese tiempo. Dice: recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia
el gozar de deleites, es decir, no se deleitaban en el Señor, no se deleitaban en la obra de Cristo, no se deleitaban en los caminos del Señor, se deleitaban en otras cosas, en el gozar de deleites cada día. Si tu delicia está en las cosas materiales, si tu delicia está en las cosas terrenales, si no estás viendo las cosas de arriba, si no estás poniendo tu mira en las cosas terrenales, pues esta palabra que pueda también exhortar tu vida, amén. Porque no podemos nosotros tampoco andar en un materialismo o en codicia, en avaricia. No puedes servir a dos señores. Tu corazón solamente es de Cristo y ese corazón es para el Señor. Es como en el matrimonio, tu corazón, tienes un corazón. Qué triste que hoy piensan que un hombre puede tener dos mujeres y solo tiene un corazón. Si tienes un corazón es para una sola mujer, para tu esposa. Si tienes un corazón mujer es para tu esposo, amén. No es para otro varón, amén. Creo que la palabra fue dura, amén. Examinémonos, hermanos, amén. Ok, entonces ahí en el Proverbios 8 que hemos leído, habla de delicia, de placer. Cristo era la delicia del Padre y nosotros como que somos gloria de Dios, también somos la delicia de Cristo. Por eso que el Señor mismo vino también a este mundo. ¿Para qué? Para restaurar, para reconciliarnos con el Padre, amén. Y entremos ya en eso. 2 Corintios 5:17, sé que sabes este pasaje, dice, si alguno dice está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Amén. Volvamos a repetirlo con convicción, que entiendes el pasaje y lo vives. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, dice la palabra de Dios en Colosenses, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. En Cristo, en el camino de Dios, Dios no reforma a nadie ni rehabilita a nadie que está quizá en alguna adicción. Dios crea un nuevo hombre en nosotros, que es Cristo en nosotros. Amén. Y cuando crea, amén, ese nuevo hombre, ahora nosotros dejamos las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Es interesante que en el libro de Números, capítulo 11, verso 6, dice que cuando salieron de Israel, salieron también muchos extranjeros. Eran extranjeros que dice que despertaron en ellos un vivo deseo. Te animo a que leas ese pasaje, Números 11:6. Despertó un vivo deseo que contagió a los israelitas para que ellos añoraran otra vez Egipto. Y estos extranjeros eran gente que seguramente vieron maravillas en Egipto, vieron milagros de Dios que hizo con el pueblo de Israel, que ellos también anhelaron salir en libertad, quisieron ser libres, como hoy la gente, ¿no ve? Ve el camino de Dios y quiere andar también en esas promesas de Dios, pero sigue viviendo en la carne. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, y en ti y en mí hay vecinos, hay extranjeros que todavía no los hemos traído, que despierta un vivo deseo de seguir haciendo lo que manda la carne, amén, y no lo que realmente pide el Espíritu. Es como un ejemplo, por ejemplo, los cazadores de mono agarran un jarrón, pongámosle este jarrón bien duro, le ponen una cadena y lo atan a un árbol y dentro de la jarra ponen maní. Entonces, para cazar a los monos meten la mano y agarran el maní. Pero el jarrón está de tal manera creado que cuando agarra y empuña el mono el maní, no puede sacar. Si tan solamente soltara el maní, ya quedaría libre. Pero llega a sudar y transpirar como mono ese monito, que llega a meter ahí la mano y hasta las 6 de la tarde llega a ser esclavo de eso. Y muchas veces tú y yo, hermanos, seguimos siendo esclavos, amén, a quien obedecemos. Si a la carne o al Espíritu, al diablo o a Dios. No hay un intermedio, amén. No hay un intermedio. Y muchas veces somos esclavos, traemos extranjeros, hay pecados ocultos. El salmista bien lo decía, líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. No puedes servir a dos señores, no puedes amar a Dios y amar las riquezas. No puedes, pero estás siendo esclavo. Si tan solamente soltaras la mano, dejarías de ser esclavo. Ya eres libre. Pero el pueblo de Israel, esos extranjeros que se trajo también, que eran los que le inducían en ese deseo de
de añorar los puerros, la cebolla, los ajos y todo lo que Egipto ofrecía, cuando ya eran libres. Y ellos se quejaban de tanto maná, otra vez maná. Y en el Espíritu el Señor me mostraba que hay muchos hermanos, y aún en la iglesia de Cristo, en todo el mundo, que a veces dicen, ya estoy harto de otra vez Cristo, 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 porque el maná de los que descendió del cielo es Jesucristo. Pero a veces la gente ya no quiere maná, es decir, quiere otras cosas, quiere escuchar escuchar algo que endulce sus oídos, pero ya no quiere escuchar a Cristo, no quiere escuchar sana doctrina, quiere escuchar motivación, quiere escuchar cómo prosperar, quiere escuchar tantas cosas que después se convierten pues en solamente una filosofía y no en una sana doctrina. Entonces, si ya estamos en Cristo, somos nueva criatura, nueva creación, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es interesante, como te decía, por ejemplo, en esa etapa de separación, desde el día primero hasta el día tercero, está en los versos 1, el capítulo 1 de Génesis, verso 6, verso 14 y verso al 18. Esa palabra separación, dijimos, en hebreo es badal, que significa diferenciar o distinguir. Amén. Es decir, que se pueda notar que realmente estás caminando en los caminos del Señor. Que se note cuál es la naturaleza. Aún en la creación dice que todo lo que el Señor hizo fue conforme a su género, conforme a su naturaleza. Amén. Por eso que no podían un caballito meterse con una gallina, ¿no ve? Si en tu naturaleza el Señor te ha creado, eres nueva creación, ¿por qué entonces te quieres juntar en yugo desigual? Si no es tu género, no es la naturaleza en Cristo. Pero qué bonito hoy, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, es que lo amo, es que no, igual me ama, ¿no? Como ese meme que veía, ¿verdad? De la sirenita y de su esposo, ¿no? Comiendo la cola de la sirenita y la otra bien feliz, ¿no? Ay, es que lo amo, ¿no? Y después te hace daño, cuando puedes tomar sabias decisiones y evitar tantas consecuencias adelante, ¿verdad? Pero a veces pensamos con otra cosa y no con la cabeza, ¿no? Y es triste la realidad, mis hermanos. Amén. Entonces, veamos, se tiene que notar esa separación que Dios hizo, que Dios separó la luz de las tinieblas. Dice la palabra, ¿qué concordancia tiene la luz con las tinieblas? Dios con Belial, no tiene relación. Tú eres templo del Espíritu Santo. Andad como hijos de luz, así como leía nuestra hermana Nelly, lo dijimos en Efesios 5. Si ya somos luz, pues entonces que se note esa naturaleza. Ya no puedes andar en tinieblas, ahora tienes que andar en luz y ahora eres una nueva creación. Por eso que esto mucho tiene que ver en qué te deleitas o en quién te deleitas. ¿Cuál es tu delicia? ¿Cuál es tu lugar de delicia? Y vamos ya terminando. Amén. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 22. Porque lo que Dios quería era restaurar, amén, la relación con el hombre. Joel 2:22, dice la palabra: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Mira, dice ahí, pastos del desierto reverdecerán. En esta palabra se está notando una palabra hebrea que es tashak, que está en Génesis 1:11, amén. Esa palabra, ese verbo, amén, que Joel está haciendo notar que es una restauración de la tierra a un estado parecido al del Edén. Cristo, amén, restauró todas las cosas. Él restauró nuestra comunión. Si dice la palabra que Dios se valía de sacrificios porque quería restablecer con el hombre, que era el deleite, la gloria de Dios, pero el pecado, pues Dios es santo y el pecado, pues eso hacía que Dios no viera al hombre. Se valía de sacrificios, pero aplacaba su ira, porque Dios no se agradaba de eso. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 9, ¿sí? Sacrificios y holocaustos no te agradaron, entonces me preparaste cuerpo. Está hablando Jesús, amén, porque el sacrificio perfecto era Cristo, para que ahora se restablezca y nos reconciliemos directamente con Dios y tengamos una comunión plena. Es decir, ahora es tierra deseable
donde podemos nosotros tener una delicia para con Dios, una relación, una comunión tan estrecha, donde ya no hay pecado que nos separe, donde ya no hay muerte, porque ahora Cristo nos dio vida eterna, amén, vida eterna, vida en abundancia, pero somos nosotros los que despreciamos la tierra deseable. Aún en la familia, la tierra deseable que Dios te dio, lo desprecias, porque estás en tu mente pensando en otras cosas. Y aún tu mente está pensando en adulterio, tu mente está pensando en otras cosas cuando es tierra deseable. Pero cuando pierdes, como dice bien ese dicho, tú valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Y es interesante que a Israel le pasó eso. La tierra deseable, ¿sí? Realmente lo que era deseable para el pueblo de Israel, la tierra que el Señor los dio, lo aborrecieron. Y por eso que Dios, dice en Zacarías 7, los llevó a todas las naciones. Y toda la gente que veía la tierra que era deseable ahora era una tierra desolada y desierta. Quedaron en vergüenza. ¿Tú quieres quedar en vergüenza, hermano, cuando desprecias la tierra deseable que Dios te dio? Los hijos que Dios te dio, el esposo que Dios te dio, la esposa que Dios te dio. ¿Quieres tú pasar vergüenza con los que están alrededor? Creo que no. Pero vemos este pasaje, por favor, en Hebreos 10, 4 al 10. Hebreos 10, 4 al 10. Es un pasaje muy hermoso. Hebreos 10, 4 al 10. Dice la palabra: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como dice el Salmo 4:8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para restablecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Déjame poder recrearlo tal vez o dramatizarlo. Amén. Cuando el Señor se valía, Dios Padre se valía de sacrificios para restablecer la comunión con el hombre, que era su deleite, era la gloria de Dios, pero el pecado pues impedía todo eso. Habían sacrificios que se ofrecen según la ley. Pero cuando el Señor mismo dice, el Señor Jesús dice sacrificio y le dice al Padre, ofrendas, sacrificios, holocaustos no te agradaron, entonces me preparaste cuerpo. Amén. Entonces vino el Señor, amén, tomó nuestra condición, se rebajó a nuestra condición, amén, vivió perfectamente esos 33 años, amén, y pudo Él ofrecerse como sacrificio vivo, amén, y después cuando está ahora a la diestra del Padre, amén, ahora el Padre nos ve a nosotros que somos la gloria de Dios por medio de Cristo su Hijo, y ahora hay un deleite, amén, se ha recreado, se ha restaurado esa tierra en lo espiritual, amén, como en el Edén, para que nuestra comunión ahora sea plena. Ahora no hay nada, ni un estorbo, todo ya está cumplido, hay una totalidad, se ha cumplido todo lo que el Señor vino a hacer para que tú y yo podamos acercarnos a Dios en sinceridad. Ahora, si tú desprecias que eso es tierra, desprecias esa tierra deseable, hermano, ¿dónde está tu deleite? Tu deleite no lo encuentras en las cosas materiales. Nuestro deleite, nuestra delicia no está en lo que ofrece el mundo, no está en el dinero, no está en otras cosas, no está en los regalos. Nuestra delicia y deleite está en Cristo, porque ahora tenemos libertad. Ya no hay pecado, ya no hay muerte. Así como en el Edén no había pecado, no había muerte, ahora lo propio. Cuando dice el libro de Mateo que cuando uno entra a la casa del hombre fuerte, hablando del diablo, primero lo ata, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía el diablo? Dice considerado el Dios de este siglo, cuando engañó los sentidos a Eva, como dice 2 Corintios 11, y espero, dice ahí, que sus sentidos de ustedes no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, amén. ¿Qué era lo que tenía, lo que ahora nuestras vidas le pertenecían al diablo? Era el pecado, ¿sí? Y la muerte, amén. Eso estaba bajo el poderío de Satanás.
Pero cuando Cristo dice, viene y ata al hombre fuerte, porque déjame decirte que es el Señor quien ata, nosotros no podemos atar ni desatar, es Cristo quien ató al hombre fuerte y le quitó esas armas, amén, el pecado y la muerte, porque Jesús, haciéndose pecado, destruyó el pecado, amén, la ley del pecado, lo que nos condenaba delante de Dios. Y él mismo en 1 Corintios 15 dice, muerte, yo soy tu muerte, porque esos 3 días, ¿sí?, de la creación, que el Señor separó todo, y acuérdate lo que hemos leído, si lo has leído detenidamente, dice que cuando el Señor creó todo, todo lo hizo perfecto para que después el hombre esté en el huerto, ¿sí?, de Edén, ahí en un huerto del Edén, lo puso el hombre. Así Cristo, cuando esos 3 también días, dice, bajó a lo profundo de la tierra, amén, separó la luz de las tinieblas, armó todo para que haga esa nueva creación en ti y en mí, y ahora esa nueva creación ponga en el lugar perfecto. Ese lugar perfecto era cuando Cristo ahora resucitó, amén, de entre los muertos, y destruyó el pecado y destruyó la muerte, amén, para que nosotros ahora estemos en una tierra deseable, amén. Entonces hay un deleite ahora en esa comunión que nosotros debemos tener para con Dios. Amén. ¿Cuál es y quién es tu delicia? Amén. ¿Quién es tu delicia? ¿En qué estás poniendo tu mirada? Vamos al libro de Zacarías, por favor, capítulo 7. Zacarías, capítulo 7. Vamos a leer el verso 14, te animo a que leas el contexto. En el ayuno ya lo hemos visto esto. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Convirtieron en desierto, dice ahí, la tierra deseable. Dios estaba juzgando ahí a los líderes, a los sacerdotes que estaban ayunando, pero ellos ayunaban solamente absteniéndose de no comer. Pero después de ayunar, se comían, se divertían, seguían pecando, seguían haciendo sus cosas. Eso es verdadero ayuno para mí. No están ayunando para ustedes, les decía ahí el Señor al pueblo ahí de Israel. Es decir, solamente piensan que hay un ritualismo nada más, un rito, y no hay obediencia, no hay justicia, solo hay un formalismo. Cuando ustedes ayunaban y lloraban estos 70 años, ¿lo hacían para mí o lo hacían para ustedes? Es decir, fuertes declaraciones. Y ahí mismo también dice la palabra, lo que yo quiero en el verso 9 dice ahí, es que hagan ustedes misericordia. Verso 9, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ese es el verdadero ayuno, como dice Isaías 58 también. No contiendas, que después de ayunar estás peleando con tu hermano. Después de venir aquí a la reunión, estás afuera y estás hablando malas palabras y estás discutiendo con tu hermano, lo estás poniendo a juicio, estás queriendo hacer todas las cosas cuando solamente has querido cumplir un rito de venir aquí y nada más. No es religión el camino de Dios, amados, es una relación que debemos tener para con Dios. Amén. Este es el verdadero ayuno, decía, hagan misericordia, hagan verdad, justicia cada cual con su hermano, no opriman a la viuda, no opriman, dice ahí, al huérfano. Pero el castigo de Jehová vino sobre su pueblo, los esparció, dice ahí, por todas las naciones. Amén. Y entonces ellos pasaron a formar parte de esas clases sociales más vulnerables, las mismas que ellos habían oprimido en ese tiempo. Y la tierra quedó desolada. Eso también lo puedes leer en Miqueas 2:9. Amén. Como dice también ahí la palabra, que oprimían también a los pobres. Amén. Eso lo puedes leer más adelante. Amén. Ahí en el Salmo 51:11 dice la palabra, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto lo podemos ver cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Es decir, aún David también fue reprendido cuando fue confrontado por Natán. Pero cuando dice ahí el Salmo 51 y se arrepiente el Señor, se arrepiente mejor dicho David para con el Señor, dice ahí de su pecado, él dice ahí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, valoraba una instrucción David, valoraba
y tenía ese arrepentimiento. Amén. Y cuando estamos nosotros, dice, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora nosotros contristamos al Espíritu Santo. Amén. Es decir, nosotros, si valorásemos la instrucción de caminar conforme a la palabra de Dios y decir, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque mi delicia eres tú, porque mi deleite eres tú. Yo creo que el Señor tiene que encendernos en temor, encendernos en amor, volver a las primeras obras, reinicio, volver otra vez como la iglesia de Éfeso, a las primeras obras, al primer amor, lo que tú hacías. Amén. La evidencia de que ya Cristo restauró lo que se perdió en el Edén, es decir, esa intimidad, esa comunión, no es que vayas al templo, no es que cantemos lindas canciones o escuches prédicas, tampoco es que hayas dejado vicios o la vieja forma de hablar, porque Dios nos reforma, Dios nos rehabilita, Dios hace una nueva creación. Lo que realmente es evidente y es evidencia de que ya Cristo restauró lo que se perdió en el Edén, es que tú reflejes la vida y el carácter de Cristo. Un hijo parecido al Padre, de adentro hacia afuera. Eso es nacer de nuevo, ser cartas abiertas para el Señor, reflejar a Cristo. Esa es evidencia de que Dios restauró lo que se perdió en el Edén. Amén. Por eso que Jesús decía a Nicodemo, no trates de aquí de venir con tus conocimientos, de que sabes la ley, te es necesario nacer de nuevo. Amén. Porque no es porque sepas mucho, es porque Cristo realmente se ha formado en ti. Amén. Entonces, Dios plantó ese huerto en Edén y ahí puso al hombre. Amén. Dios prepara todo perfecto para luego establecerte donde debes estar. Me gustó esta comparación cuando el Señor crea todo y después pone al hombre en el huerto. Y Dios prepara todo, hermano, aún en la situación que puedas estar atravesando, Dios también está preparando todo para ponerte luego en el lugar donde tienes que estar. O también darte la salida en la aflicción, en la prueba en la cual también te va a dar la salida, amén, para que puedas soportarla, amén. Dios está también preparando porque ama a sus hijos. Si el Señor mantiene su creación, como dice los salmos, amén, da manutención, aún los animales, dice, esperan ahí al Creador para que les dé el alimento, amén. Es decir, cuánto más a sus hijos, cuánto más a aquellos que dio su propia vida para que podamos nosotros ahora tener ese deleite, esa delicia para con el Señor, amén. Entonces, Edén es delicia, amén. Volvamos nosotros a decir como el salmista, Señor, arde mi carne, anhela ardientemente los atrios de Jehová. Deleitarnos en estar en las cosas de Dios y no en otras cosas. Lo demás es pasajero, hermanos. Lo demás es pasajero. Todo lo que es, por eso dice la palabra, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ¿sí? Sino en justicia, en amor, me dice, y gozo en el Espíritu Santo. Me corrigen lo que dice, amén. Entonces, en eso se trata el reino de Dios. ¿En qué te deleitas? ¿Te deleitas estar en los asuntos de Dios o te gana más la carne? Como el Señor le decía a Adán, le estás por cuanto obedeciste más la voz de tu mujer. Cuidado, mujeres, que ustedes quieran estar por encima de Dios y quieran manipular a su esposo. Cuidado también, esposos, que quieren ustedes manipular a sus esposas y estar por encima de Dios y que se haga conforme ustedes y no conforme a Dios. Tiene que haber ahí reverencia, tiene que haber ahí un respeto. Amén. Amén. Pongámonos de pie, oremos. Y donde tú estás, podamos meditar, reflexionar. ¿En dónde está mi corazón? Donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿En qué te estás deleitando? Dijimos en un inicio, no recibimos porque pedimos mal, porque si entendiéramos Salmo 37:4, donde dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, tú te abocarías y pondrías prioridad a las cosas de Dios. Obviamente no para recibir un beneficio, sino porque
¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es lo que Pedro le dijo a Jesús. Tú eres el pan de vida. Pero qué triste que como Israel hay muchos que ya se han hartado de maná. Ya no quieren escuchar a Cristo. Por eso también hay falsas doctrinas. Porque se apartan del pan del cielo, del verdadero maná. ¿Será que tú ya te has hartado de maná? Y por eso tu deleite ahora está en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en el dinero, en la codicia, en la avaricia. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de que vengas en arrepentimiento. Hoy es día de que puedas venir y decirle: Señor, quiero, Señor, reconciliarme contigo. Y tú ya, Cristo, me reconciliaste con el Padre. Quiero deleitarme, Señor, en este camino. Tú eres mi delicia, tú eres mi deleite. Lo que me has dado, lo que tengo, lo que soy y donde estoy, Señor, es tierra deseable. No menosprecies lo que tienes, no menosprecies aún lo que no tienes, porque el Señor así lo ha permitido, es tierra deseable para ti. No desprecies tu familia, tu hogar, tu esposo, tu esposa, es tierra deseable para ti. Que no pase como Israel, que por aborrecer la tierra deseable se te sea quitado lo que el Señor te dio y seas vergüenza para las otras naciones o para los que están alrededor, parafraseando en el espíritu ese pasaje. Es tierra deseable lo que el Señor ha hecho. El Edén era tierra deseable, donde podía el hombre disfrutar de la comunión y la presencia con Dios. Ahora Cristo, que vino y destruyó la muerte y el pecado, ahora tenemos una tierra deseable de poder estar con el Señor cara a cara, sin que nada nos impida, sin un velo que nos impida. Ahora es quitado ese velo, podemos verlo cara a cara al Señor, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él tengas vida eterna y ya no haya condenación. Dios te salvó de la ira, Dios te salvó, Jesús te salvó de esa condenación eterna. Y si tú, amigo mío, aquel que nos has visitado, todavía no has rendido tu vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. No pospongas esta cita para con Dios, porque no sabemos si hoy el Señor nos lleva. Porque dice que polvo somos, le dijo al hombre, y al polvo volverás. Eclesiastés dice que el espíritu que el Señor da, también ese espíritu vuelve al Señor. Y el Señor toma la decisión si está en su presencia o si estás en el infierno. Hoy es día de salvación. La vida cristiana no es una vida de religión, no es una vida donde debes cumplir ciertos rudimentos para ser salvo y ganarte el cielo. No, no es por obras. Cristo ya lo hizo todo porque te ha amado, porque te ama, porque Jesús mismo le dijo al Padre en Proverbios 8: ellos son mi deleite, así como yo soy tu deleite para ti, Padre. Ahí tú estás. Puedes repetir esta oración conmigo y toda la iglesia repite para poder ayudar. Si tú con todo tu corazón quieres acercarte y ser salvo, dile: Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que me he rebelado contra ti y que me he alejado de ti. Pero hoy vuelvo a casa, vuelvo a ti, Padre. Y Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú, Dios, levantaste a Jesús de entre los muertos. Hoy te recibo, Jesús, en mi corazón. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Tu Espíritu Santo venga a mí y haga la obra de la nueva creación en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios amado, Padre bueno, oro, Señor, por cada aquel que ha hecho esta oración, Señor. Nosotros no somos quienes para juzgar, Señor. Sabemos que una oración, Señor amado, mi Dios, con todo el corazón, como dice tu palabra, si somos malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tu Padre darás al Espíritu Santo a aquellos que te lo pidan. Por eso no juzgamos, Señor, una oración. Tú eres quien conoce las intenciones del corazón. Y todo aquel que ha hecho esta oración con todo su corazón, te pido en el nombre de Jesús que trabajes en su vida, Señor. Y así como la creación, Señor, la obra que empezaste hoy, Señor, seas fiel, Señor, y lo serás hasta tu venida, Señor. Guarda su corazón, guarda su espíritu. Que la palabra siempre sea sembrada en buena tierra, Señor, y ayúdanos a cuidar de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, oro por este tiempo, Señor, que nos has dado. Y gracias, Señor amado, por hablarnos, Dios. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Podamos saludarnos entre los que estamos acá. No olvidemos las reuniones que tenemos. Amén. Vamos a tener este tiempo también. Aprovechemos. Amén. Gracias a Dios. Gracias por los que me han hecho recuerdo. Amén. Qué mejor de poder sellar este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Como decíamos, las reuniones que tenemos en la semana, tenemos miércoles, retomamos nuestro estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Viernes también por redes sociales lo estamos compartiendo. Amén. Sábados también ensayos, reuniones de juveniles. Viernes también reuniones de jóvenes. Aprovechemos este tiempo, deleitémonos en los asuntos de Dios. Amén. Como el Señor decía en tiempos de Malaquías, el trabajo que haces para el Señor no es en vano. Amén. Amén. Este domingo también están preparando un silpancho. Amén. Una familia también acá de la congregación. Cada mes estamos haciendo este almuerzo. Amén. Para poder reunir también fondos para la personería jurídica. Amén. Necesitamos $2,000. Amén. Los 6,000 que se tienen que depositar en Cancillería. Amén. En La Paz. Y los otros que son trabajo de la abogada. Amén. Entonces, es harto dinero. Amén. Pero a Dios gracias que tenemos ya casi la cuarta parte, para gloria de Dios. Amén. Entonces, apóyennos también. Amén. Apoyemos como iglesia. Este domingo es silpancho a 12 bolivianos. Amén. Sellemos este tiempo, amén, celebrando la cena del Señor. Este tiempo sabemos que el Señor es quien instituyó la cena para poder también ser un recordatorio para todos nosotros, amén, de su cuerpo, de su sangre, amén. Este pan que nosotros comemos, dijo Jesús, es mi cuerpo por el cual es entregado por vosotros, amén, parafraseando el texto. Y este vino es mi sangre derramada por todos ustedes. Por el Señor le dijo a Pedro, no llames tú común a lo que ya es limpiado, porque todos estamos limpios por la sangre de Cristo, amén. Los que creen, amén, pero los que no creen ya han sido condenados. Pero el Señor no vino a condenar a nadie. Cada uno toma esa decisión de creerle o no, amén. Pero esa sangre fue derramada por todos nuestros pecados para limpiarnos, amén. Para, como hemos compartido, para poder reconciliarnos con el Padre. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta al tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aquí Pablo está exhortando también de que no despreciemos esto deseable que es para Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierra tus ojitos, por favor, donde tú estás. Ponte a cuentas con el Señor. No solamente es comer y beber, porque no podemos, dice, abusar indignamente de la cena del Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Si tienes algo contra alguien, pide perdón a Dios. Y saliendo de acá después, ve y reconcíliate con tu hermano. Y si está acá, reconcíliate primero. Por eso Pablo decía: esto yo no os alabo, porque hay divisiones entre ustedes, hay peleas. Hay otros que creen que la cena del Señor es solamente embriagarse, como lo hacen en otros lados. Pero esto es hacerlo en memoria de mí, de poder entender, hacerlo con entendimiento, que este pan es el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Cómo fue entregado el Señor, muriendo desnudo en aquella cruz, totalmente desnudo, y su vergüenza fue para poder nosotros vestirnos, para darnos honra. Y aquella sangre vertida, todo, la última gota de sangre. Por eso Juan, cuando ve y relata que aquel centurión le clava la lanza, salió agua y sangre, más allá de un paro cardíaco que le dio el Señor, denotaba que había perdido toda la sangre y ahora solamente había agua. Perdió toda su sangre y fue vertida en aquella cruz para limpiar tus pecados y los míos, para poder nosotros tener libre acceso para con Dios y tener ahora una intimidad con Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por este pan, por este vino, Señor, que representa tu cuerpo y tu sangre, Señor, que por nosotros, Señor, ha sido entregado, mi Dios, y derramada. Oramos, Señor amado, y lo hacemos en memoria de ti, Señor, porque así, Señor, todas las veces que lo hacemos, Señor, tu muerte anunciamos hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este pan, Señor, y lo hacemos en memoria tuya, mi Dios, creyendo, Señor amado, mi Dios, es tu cuerpo, Señor, que fue, Señor, mi Dios, partido en aquella cruz, Señor, en sacrificio por todos nosotros, Señor. Y lo hacemos, Señor, en memoria tuya, en el nombre de Jesús. Puedes comer. Así oramos también, Dios amado, por esta copa de vino que representa tu sangre, Señor. Todo esto, Señor amado, mi Dios, lo hacemos en memoria de ti, creyendo, Señor amado, mi Dios, que es tu sangre, Señor, la que cubrió, Señor, los dinteles de nuestro corazón, la que fue pintado en nuestro corazón, para que ahora la muerte no se enseñoree de nosotros, para que la condenación no pase, Señor, y tu ira no pase por nosotros, sino que ahora, Señor amado, mi Dios, nos has dado salvación por tu sangre. Y ahora, Señor amado, seremos juzgados, Señor amado, mi Dios, conforme, Señor amado, a tu obra, Cristo, en la cruz. Ahora, Señor amado, hay salvación. Gracias a ti, Señor. Ya no hay muerte, ahora hay vida, Señor. Gracias al sacrificio perfecto que hiciste como Cordero en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Lo hacemos en memoria de ti, Señor, valorando, Señor amado, mi Dios, y apreciando, Señor, tu sangre, Señor, mi Dios. Como dice tu palabra, Señor, no tengamos por inmunda la sangre de Cristo, porque solamente fuiste sacrificado una vez y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Amén. El Señor te guarde en esta nueva semana.